En el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Ahí busque la palabra bendita del Señor. Oh, mi alma te adora, Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Voy a leer un solo versículo, que es el final. Versículo 33. Evangelio según San Juan, capítulo 16, solo el versículo 33. Dice así la poderosa palabra de Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Inclinen su rostro, cierren sus ojos por un momento. Padre, en el bendito nombre de nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo, una vez más, Padre, vamos ante tu altar de gracia. Y esta vez, Dios mío y Señor mío, para darte gracias por la provisión de tu palabra para la iglesia, Señor. Tu palabra, Dios mío, nos enseña que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Nuestra fe se debilita, Dios, con las pruebas, los problemas, las aflicciones que vivimos, Señor, como cristianos. Pero venimos a tu casa, escuchamos palabra y nuestra fe es fortalecida. Porque tu palabra es el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, para que nuestra fe esté firme, sólida, para poder enfrentar las aflicciones de este mundo, Señor. Por eso te damos gracias por tu palabra. Bendícenos a través de ella. Permítenos entenderla, permítenos comprenderla, Señor. Si alguno esta tarde vino débil en la fe, que a través de tu palabra su fe sea fortalecida. En el poderoso nombre de Jesús. Bendice a todos aquellos que, Señor, nos siguen a través de los diferentes medios masivos, Dios, que están en sus hogares, Padre, alimentando su espíritu con la palabra de vida. En cada hogar, familia, en cada ciudad, en cada nación, hasta donde llegue tu palabra, Dios mío, bendiga la vida de todos aquellos que la oyen. Aleluya, te lo pido por misericordia, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuperen sus asientos, por favor. Voy a leer en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, dos versículos, ahí voy a leer dos versículos paralelos. 2 de Corintios 4, 17 y 18, dice lo siguiente: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Y el título de la palabra del Señor es la vida de un verdadero cristiano. La vida del verdadero cristiano. Jesús el Señor estaba hablando a sus discípulos, como hoy el Señor nos está hablando a nosotros. Él tenía muchos seguidores. No solo eran 12. Esos 12 eran el círculo cercano. Eran los que conocían muy bien al Señor. Eran los que tenían intimidad con el Maestro. Eso quiere decir que ellos eran los que conocían de cerca al Señor. Conocían su momento de alegría, su momento de tristeza, su momento de dolor, de aflicción. Pero muchos le seguían. Y siempre estos estaban con el Señor. Entonces el Señor les estaba hablando a ellos de que Él había vencido al mundo. Por eso cuando termina aquí, el capítulo termina así: estas cosas les he hablado. ¿Ya? Y cuando habla de ganar, de vencer, habla de una lucha, ¿ah?, que hay que tener. ¿Contra qué? Contra las aflicciones. Entonces, nosotros como discípulos del Señor, como seguidores de Cristo, no podemos pensar, porque es muy dado a eso, de que cuando alguien cree que porque llega a la iglesia y entrega su vida a Cristo, se terminaron los problemas, se terminaron las dificultades. No va a haber escasez en algún momento, no van a haber pruebas, no va a haber enfermedades, no van a venir circunstancias difíciles. Entonces, esto nos muestra a nosotros todo lo contrario. La diferencia es que cuando estamos sin el Señor, esos problemas
esas tribulaciones, dificultades. Déjenme leerle inmediatamente lo que significa, los sinónimos de la palabra aflicción. Significa adversidad. No siempre las cosas se dan como nosotros queremos. A veces se dan contrarias. No porque seamos cristianos hoy, todo está bien. Eso es, hermano mío, un evangelio de visipá, un evangelio de fantasía, mentiroso, engañoso. ¿Ya? No es así. Al cristiano hay que prepararlo para enfrentar la vida cristiana. Es lo mismo como uno prepara a los hijos para la vida. En la casa nadie les va a hacer daño, pero se lo van a encontrar con gente mala. Donde estén ellos en el colegio, en el instituto, en la universidad, en el trabajo, se van a enfrentar a problemas. Hay que enseñarles a ser firmes y sólidos y cómo enfrentar esos problemas, con la ayuda bendita del Señor. Por eso, hermanos míos, que nosotros venimos al Señor. Por eso cuando nosotros nos acercamos al Señor, la vida no se nos tiene que ser complicada en ese aspecto, sino al contrario, Él nos ayuda en las adversidades, en todos los problemas. Significa angustia. A veces hay meses y meses. Angustia es algo más fuerte, hermano mío, que simplemente un dolor pequeño, o una pena pequeña. Es algo más fuerte. Y a veces pasamos meses así, momentos de dolor, de angustia terrible. Calamidades, dolor, necesidades económicas, padecimientos, quebrantamientos, tribulaciones y también sufrimiento. Y yo noté algunos, es mucho más extensa todavía, tiene como 18 sinónimos. Entonces, por eso el Señor les dice a los discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hay una alabanza que dice paz en medio de la tormenta. Y cada vez que alguien está pasando aflicciones muy fuertes, angustias, padecimientos, quebrantamientos, que vienen en nuestras vidas, yo les envío esta alabanza. Y les digo, esta alabanza me acompañó en el peor momento de mi vida, en el peor momento de mi ministerio. Esa alabanza me acompañó. Donde dice paz en medio de la tormenta. ¿Cómo es posible? Si cuando hay tormenta la gente se desespera. La mayoría de la gente, hermano mío, entra en pánico. No sabe qué hacer. Entonces, obviamente el Señor dijo paz. Y la palabra paz significa estado de quietud. Es una pasividad. ¿Qué es lo que produce la paz? La confianza en el Señor. Por eso Él dijo, confía en mí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que confiemos en el Señor, que Él nos ayuda en medio de las tribulaciones, en medio de las calamidades, en medio del quebrantamiento, en medio de la angustia. Sea cual sea la situación que nosotros estemos viviendo, en Él podemos estar confiados y tener paz. Entonces, por eso seguimos al Señor. Esos son los beneficios de servir al Señor. Por eso le servimos al Señor. Bendito sea su nombre. Entonces dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Como Él venció al mundo, con la paz que Él nos da, con la confianza puesta en el Señor y los ojos puestos en el Señor, nosotros también podemos vencer. La gente que no conoce a Cristo está igual como nosotros estábamos antes, porque de aquí ninguno cayó del cielo, todos venimos de afuera, de distintas maneras, de distintas formas, todos vivimos problemas, dificultades que nos ganaron, que no pudimos enfrentar. Por eso la gente queda en depresión, hay destrucción de familia, destrucción de matrimonio, destrucción de hogares, hijos perdidos en la vida, santos al Señor, otros hermanos míos en la cárcel, y así. Destruida la familia, los hogares, porque no hay paz en ese hogar. ¿Por qué? Porque no han aceptado la guía y la ayuda bendita que el Señor da. Esa es la diferencia de servir al Señor. Por eso que el cristiano, siempre cuando llegamos, es dado a confiar en el pastor. Es dado a confiar en los hermanos. A mí me sucedió. Es un error. Son errores que cometemos. Porque a veces, hermanos míos, los líderes o los enseñadores desvían la mirada del Señor hacia ellos. Porque cada cosa que uno tiene, ellos se ponen por delante. No, lo que tenemos que hacer, hermanos míos, es mostrarle a Jesucristo que cuando alguien tiene algún problema, no hay que direccionarnos al pastor, al hermano, a la hermana, al que es muy espiritual, al que lleva muchos años, porque por muchos años que llevemos,
La fuerza, yo no le puedo dar fuerza a usted, pero mi Señor Jesucristo sí. Yo no le puedo consolar a usted, pero sí el Señor le puede consolar. Yo no le puedo libertar cuando esté oprimido por alguna circunstancia de la vida, pero Jesucristo el Señor sí. Cuando esté enfrentando alguna adversidad, yo no puedo estar con usted, pero sí el Señor. Entonces la confianza tiene que estar puesta en el Señor. Ahí se prueba y así se forma el carácter de fe del verdadero cristiano. A través de las pruebas, a través de las aflicciones. ¿Por qué Dios permite las aflicciones? Porque hay aflicciones que el Señor permite y aflicciones porque estamos en un mundo impío, simplemente porque somos seres humanos, somos personas débiles, somos personas que nuestro cuerpo se enferma, nuestro cuerpo se debilita. La emoción de nosotros sentimos ira, nos reímos, lloramos, nos desanimamos, todas esas cosas están en nuestro cuerpo, son emociones humanas. Pero el Señor no está sujeto a esas limitaciones. Por eso que Él nos puede fortalecer, Él nos puede consolar, Él nos puede ayudar a salir adelante en medio de cualquier problema, de cualquier aflicción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros llegamos, nosotros venimos a Cristo. Santo es el nombre del Señor. Tenemos que hacer una relación con el Señor. Por eso siempre les digo, esto no es religión, es relación. Y una relación es 24/7. Imposible que algún hermano esté con usted en su problema. Por eso hay gente que se queja, uy, está pasando esto y el pastor no sabe. Estoy tan enfermo y el pastor no sabe. Yo no me doy ni cuenta cuando mi esposa está enferma. No me voy a dar cuenta de otro hermano que está enfermo. A menos que no haga como dice la palabra. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque la gente tiene la confianza puesta en el pastor. No la tiene puesta en el Señor. A las 3 de la mañana, si yo tengo algún problema, alguna necesidad, el pastor no va a estar ahí, el hermano no va a estar ahí, pero el Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, esa es la confianza que el cristiano tiene que tener en la palabra, no correr a las personas, sino a Cristo primero. Y después nosotros podemos ir a la persona, ¿a qué? A contarles. Porque ese es el carácter de fe que tiene que tener todo cristiano. Ese es el carácter de fe. Los problemas, las aflicciones, las dificultades, nosotros vamos al Señor. Nos ponemos de rodillas y ahí le pedimos al Señor. En nuestra intimidad, sea lo que sea, en nuestra intimidad. Para eso es la oración. Para eso es la comunicación con Dios, que es la oración. Vamos a orar ahí. Lejos del Señor estuve, sin estarle sirviendo antes que Él me llamara y estuve en muchas aflicciones. Y ahora entiendo que yo pedí al Señor y aún así el Señor me libró. El Señor me guardó, me protegió. Bendito sea su santo nombre. Con mayor razón ahora que le sirvo a Él. Pero de estas cosas, hermano mío, hay que apropiarse de la palabra. Esto no es simplemente escuchar la palabra. Hay que vivir la palabra. Por eso la misma palabra del Señor nos enseña. Si hablamos la palabra, vivamos la palabra. Entonces, cuando una persona tiene su confianza puesta solamente en el Señor Jesús, no va a ser defraudado. Porque si usted pone su confianza en mí, yo le voy a defraudar. Si yo pongo mi confianza en usted, usted me va a defraudar. Porque así somos los seres humanos, estamos sujetos a limitaciones. El Señor es ilimitado. Por eso no tiene que haber entre usted y Él, no tiene que haber nadie. Aleluya. La relación es usted y el Señor. Ese es el caminar. Porque el Señor Jesús fue el que nos llamó. Él fue el que nos llamó a este camino bendito. Vamos a ver el libro de Salmo. En el Salmo 34 vamos a ver algunos versículos. En el Salmo 34, el versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios, confiamos en su palabra. Cuando nosotros confiamos en su palabra y a eso venimos a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, tiene que guardarla en su corazón, tiene que llegar a su corazón. Cuando usted esté en el problema, usted esté en la dificultad, usted se va a acordar de la palabra Señor, y uno le puede decir, Señor, tu palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, Señor. Pero por eso es que estamos en el camino del Señor y debemos vivir justamente por mal. Porque si alguien está viviendo injustamente y alguien anda robando, no espere que el Señor le libre. Porque yo vi unos patudos que andaban robando por ahí en la noche y se encomendaban al Señor. O sea, no, el Señor nos libre.
¿Ah? Y más encima tiene el atrevimiento de decirle, ora por mí. Hay que reprenderlo, pues. Hay que decirle las cosas como son. ¿Se entiende, iglesia? ¿Ah? Entonces, justos es andar correctamente. Entonces, cuando andamos en las cosas correctas, cuando le servimos al Señor y cada día tratamos de hacer su voluntad, obviamente el Señor nos va a librar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. De cualquier cosa, de cualquier problema, de cualquier... Dice, muchas son las aflicciones. Oiga, David está hablando de un hombre que fue el que más aflicciones vivió. Lea usted la vida de David. Indague, por eso, hermano, el cristiano no se preocupa por alimentar su vida espiritual. La mayoría de los cristianos son muy irresponsables de esta área. ¿Ah? Vienen y solo reciben lo que uno les enseña. Y esto es muy poco, hermano. Entonces, cada cual tiene que preocuparse de su propia vida espiritual. Bendito sea el Señor. También cuando somos recién nuevitos, se nos da el alimento. Pero cuando empezamos a crecer, a madurar, nosotros mismos nos alimentamos. Entonces, ver la vida de este hombre y ver, hermano, cuántas aflicciones tuvo y de todas ellas lo libró el Señor. Entonces, cuando nosotros confiamos, decimos, el mismo Dios de David, porque yo no tengo que mirar, es que era un rey. No debo mirar que era un rey. Él era simplemente un pastor de ovejas. El Señor lo llevó a ser rey, pero vivió muchos peligros. Vivió muchas aflicciones y de todas ellas lo libró el Señor. Entonces, todos los cristianos, todos aquellos seguidores del Señor que vienen a Cristo y buscan vivir en la voluntad del Señor, vamos a enfrentar aflicciones, vamos a enfrentar dificultades. Pero si nosotros nos mantenemos fieles al Señor, confiamos en su palabra, de todas nos va a librar el Señor. No de alguna, de todas, dice el Señor. Por lo menos hasta aquí yo lo he vivido y yo lo he visto y puedo dar fe y testimonio de lo que su palabra dice, es verdad. Porque Dios me ha librado de todas las aflicciones que he tenido y he tenido bastantes también. Santo es el que vive. Entonces, hermano, no espere usted que en el camino del Señor todo va a ser miel sobre hojuelas. No es así. Hay momentos así, pero vienen momentos de tristeza. No siempre estamos tristes, no siempre estamos alegres. Estas son cosas que vamos a vivir en la vida por ser seres humanos. Y también así nos prueba el Señor. Prueba nuestra fe. Pedro el apóstol dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro en el crisol. No todo lo que brilla es oro, decimos nosotros. No todo el que viene a Cristo quiere decir que es un buen cristiano. Entonces el Señor tiene que probar su fe. Si es genuina, va a permanecer. Santo es el Señor. Conocí cristianos, hermanos, de 60, 70 años en el Señor. Cuando, hermanos, no ellos, porque por lo general esos cristianos cuando ya han madurado, yo les llamo veteranos de guerra. No andan contando como los hermanos, ¿cómo está, hermano? Ay, hermano, que estoy mal. Ay, hermano, cuando usted les pregunta, puras calamidades. No, esos cristianos, hermanos, que han sido fieles al Señor, que han tomado el camino del Señor en serio. Por eso, la vida de todo verdadero cristiano, hermano, está llena de aflicciones. Aquel que quiere servir al Señor como Él quiere. Aquel que empieza a morir al mundo y se aparte, comienza a vivir para el Señor. Aquel que quiere trabajar y servir al Señor. Va a sufrir horrendos ataques de Satanás, el diablo. El maligno se le va a levantar por todos lados. Va a tener dificultades, va a tener aflicciones. Las va a tener, iglesia. Pero ahí es donde se ve la gloria del Señor. Ahí es donde se ve que Dios está conmigo. Ahí es cuando usted comprueba que Dios está con usted. Porque si usted no tiene problemas, por hermano, ¿cómo va a ver? Alguien le va a preguntar, ¿y cómo sabes tú que Dios es real y que existe? Entonces uno empieza, la gente se tiene que aburrir de que usted le cuente. Ahí hay que contar entonces cuán grandes cosas Dios ha hecho con usted. Estuve en esta aflicción y el Señor me libró de esta manera. Estuve en esta aflicción, tuve este problema y el Señor me libró. Esto y esto hizo. Bendito sea el Señor. Porque, hermano, lo que hablamos hay que vivirlo. La palabra es para vivirla. No es solo para predicarla. Mucha gente que solo predica, pero no practica, no vive lo que dice la palabra de Dios. Por eso no tiene nada que contar. Gloria al Señor por lo que vivió Moisés. Yo no soy Moisés, pero sí sé que el mismo Dios que llamó a Moisés es el mismo Dios que me llamó a mí hoy día. Como Moisés vio la gloria de Dios, yo también he visto la gloria de Dios. Porque el Dios que sirvo es un Dios vivo. Amén, iglesia. Amén. Gloria al Señor. Y Él es el que nos imparte vida para que vivamos el Evangelio. No para convertirse en religiosos, sino gente que vive el Evangelio en plenitud. Cuando usted toma en serio al Señor, el Señor le toma en serio a usted. Y ahí usted comienza a ver las luchas, las dificultades, las aflicciones, y así se va formando
el carácter de fe de un verdadero cristiano, que permanece a pesar de todo lo que le venga. David fue un hombre así, que tuvo muchos, hermanos míos, dificultades, problemas, oiga, gloria al Señor, pero por eso Él los escribe hacia nosotros, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Entonces, hermanos míos, mire, vamos a Primera de Pedro, precisamente vamos a leer unos versículos del libro de Pedro. Para eso fue escrita la palabra, para que usted vea que estos hombres, Pedro, David, Moisés, Juan, y todos los personajes bíblicos que hay aquí, fueron seres humanos, comunes y corrientes. No fueron superhombres, para que los miremos hacia arriba. Lo que sí tenemos que imitar es su fe. Ellos vivieron confiando en el Señor. La fe de ellos es la que venció los obstáculos, los problemas, las aflicciones, y pudieron terminar la tarea que Dios les asignó. Para eso quedó escrita la palabra, para que nosotros viéramos cómo ellos fueron, para que nosotros imitemos esa fe. Santo es el nombre del Señor. Entonces, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y cuando Pedro les escribe, estos cristianos, tanto Pedro como el apóstol Santiago, escriben a los expatriados. Eso quiere decir que a los cristianos que por su fe había venido la persecución y habían sido sacados de su ciudad natal. Era como en el golpe de Estado en Chile el 73. Muchos contrarios al gobierno que había fueron expulsados del país. Imagínense, tuvieron que dejar familia, propiedades, posesiones y lo único que tenían. Imagínense la aflicción y la tristeza que tenían estando lejos. Entonces el apóstol Pedro, les escribe para consolarlos, les escribe para confortarlos, les escribe para confirmarlos en la fe, para que a pesar del problema, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, la fe que ellos tenían, tenía que ser probada, porque Dios necesita cristianos genuinos, cristianos verdaderos, no que por cualquier cosa retrocedan, aleluya, sino que permanezcan fieles y firmes. No importa que llueve, que truene, que tiemble, que haga calor, no importa, hermano, no se condiciona el servicio a Dios. La fe no mira esas cosas, la fe mira por encima de esas cosas. Por eso, si no, hermano, está falto de fe, lea el capítulo completito de Hebreos 11 y empápese de la fe de esa galería de hombres y mujeres de Dios, mujeres y hombres de fe, que por la fe, dice, conquistaron reinos, con fe cerraron bocas de leones. Santo es el nombre del Señor. Entonces, hermanos míos, es lo mismo, para eso es la palabra para nosotros. No para que aprendamos algo más de la palabra, sino para que vivamos lo que la palabra nos dice. Eso es el rema de Dios, la palabra, no el logos, la letra. No sacamos nada de llenarnos de letra, sino el rema de Dios es cuando nosotros vivimos en plenitud el evangelio glorioso. Y no estamos hablando solo lo que habló Pedro, santo es el Señor, que era un hombre común y corriente, igual que nosotros. Pero sí, el que estaba en él es el mismo que está en nosotros hoy. Santo es el que vive. Entonces, cuando Él está en nosotros, dice que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de valor. Entonces, por eso, hermano, podemos enfrentar la adversidad, el peligro, lo que sea, no porque seamos superhombres, sino porque hemos aprendido a confiar en Dios. Y eso es lo que hay que enseñar. Porque Pablo, cuando prepara a Timoteo para ponerlo como pastor a una iglesia, él le dice, preséntate, le dice Pablo, tú como ejemplo en todo, en amor, palabra, conducta, fe, pureza. Santo es el nombre del Señor. Y ese es el carácter que tienen que ver los hermanos en el pastor, un carácter de fe.
Eso es lo que tienen que ver los que vienen llegando, los hermanos que llevan años. Un carácter de fe. ¿Cómo ha enfrentado los problemas? Oiga, porque otro le cuenta. Como esa anciana que le decía delante. Otro cuenta. Yo escuchaba, hermano, las cosas que vivieron. Las cosas que enfrentaron, los problemas, las adversidades, las reprensiones. El hombre con el que estaban, hermano. Cómo los trataba, cómo los hería, cómo los ofendía. Y aún a pesar de eso, ellos fueron fieles. Porque entendieron quién los había llamado. Cristo es el que nos llamó, iglesia. No nos llamó el pastor, nos llamó Cristo. A mí me llamó Cristo. ¿Están aquí? Y a usted lo llamó Cristo también. ¿O no? Bendito y alabado sea su nombre. Entonces centre su mirada en Él. Y en obediencia a Él vamos a soportar latigazos, hermano. Traiciones, pruebas, aflicciones. Lo que venga, mirándolo a Él. Confiando en Él. Él dijo, confíen en mí, confíen en usted. Él nos va a ayudar a pasar. Él nos va a ayudar a enfrentar y a superar cualquier cosa y cualquier obstáculo que se nos ponga en el camino. Y eso no va a estar exento de prueba, no va a estar exento de lágrimas, de tristeza, de aflicciones. No está exento el camino del Señor, pero ahí es donde vemos su gloria. Cuando más mal he estado en problemas, en dificultades, en aflicciones, en necesidades, es cuando más grande he visto la gloria de Dios. Porque ese es el verdadero evangelio, iglesia. Donde se ve el poder de Dios, donde se ve la gloria de Dios, donde hay testimonios que contar. No ha visto, no los de 20 años atrás, lo que me pasó esta semana, lo que estoy viviendo hoy día. Cada día hay que vivirlo, porque si no uno se va durmiendo, hermano. Un cristiano así se va durmiendo, no tiene vivencia con Dios. Hay que tener vivencia, hermano, hay que tener experiencia. El evangelio es algo extraordinario, fascinante, maravilloso, porque es algo que se vive, iglesia. Por eso que la fe tiene que ser probada. Entonces, para nosotros hoy, usted sabe, yo no sé cuál es la prueba, cuál es la aflicción, cuál es la necesidad, lo que usted esté viviendo, pero sea lo que usted esté viviendo, me encantaría poder decirle, ¿sabe qué? Yo le voy a solucionar el problema. No puedo, pero sí tengo una noticia. Jesucristo el Señor, sí puede. Amén. Mírelo a Él, confíe en Él, dependa de Él, 100%, pídale a Él cualquier cosa, converse con Él en la intimidad de su hogar. Cuando tenga tiempo ahí, hágase el tiempo. Porque a veces hay tiempo y lo malgastamos. Cualquier cosa, menos en dejar un tiempo. La palabra de Dios dice que hay tiempo para todo, iglesia. Hay un tiempo para conversar con Dios y ese tiempo es sagrado. El tiempo para ir a hacer. Sobre todo en aflicción. Sobre todo cuando hay problemas. ¿Por qué Dios permite eso? Porque cuando estamos en aflicción, en problemas, en dificultades, es cuando más nos acercamos al Señor. Porque si nosotros estuviéramos todos bien, hermano, estuviera bien económicamente usted, de salud, el espíritu estaría aquí, se andaría viajando por ahí, hermano. Ni se acordaría que se ha sentado en una silla incómoda aquí. Encima que muchas veces lo corrigen a uno, lo disciplinan, lo amonestan en la iglesia. No, andaría. Santo es el nombre del Señor. Entonces Dios nos conoce muy bien. Y gloria a Dios por eso, iglesia. Yo siempre digo, si Dios podría a usted hacerlo millonario de aquí a mañana, el Señor lo va a hacer millonario. Usted si Él es dueño del oro y la plata, iglesia. Pero estaríamos aquí. Yo he visto hermanos en la iglesia que han llegado en bicicleta a la iglesia. Y después el Señor les bendijo y ya no están en los caminos del Señor. Les hace mal la bendición. Les hace mal la prosperidad que Dios les da. Santo es el nombre del Señor. Entonces, por eso Dios, hay que ser sabio, hermano, pedir como un hombre. Abur, creo que era su nombre, en Proverbios, capítulo 30. Él dijo, no me des mucho, para que no me olvide de ti. Pero tampoco me des poco, para que no reniegue de ti. Manténme del pan necesario. Entonces, que Dios nos dé lo que Él quiera darnos, porque Él sabe lo que podemos llevar. Porque hay mucha gente, hermano mío, que Dios le ha dado un montón de latas pintadas y ya no vienen a la iglesia, andan puro paseando, pasean para todo el lado, con el alcohol del río del Señor, el auto ahí para el servicio del Señor, para esto, y dibujar un re bonito. Uno como pastor ya tiene archivos de esas cosas, hermano. Mucha gente que se entusiasma, se emociona. La fe no es una emoción. La fe no es un sentir. Santo es el nombre del Señor, es algo firme y sólido que permanece, hermano. Inquebrantable. A pesar de lo que venga y lo que pasa, Señor. Gloria sea al que vive para siempre. Mire, veamos el Salmo 119 ahora. Vamos a leer en el Salmo 119 los versículos 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, o sea, me ha dado vida.
Hermano, no hay cosa más extraordinaria cuando usted está pasando aflicciones, cuando usted está pasando lo que sea, y Dios toma algún instrumento, o tal vez usted lee la palabra, o Dios le habla a usted. Él tiene muchas maneras de comunicarse con su creación. Santo es el Señor. Y Dios le habla una palabra a usted. Esa palabra, por eso dice este hombre, me ha hecho esperar. En esa palabra, en eso confiamos, en tu dicho, o sea, en lo que Dios ha hablado. Porque la palabra de Dios, iglesia, es fiel y es verdadera. Amén. Es eficaz, produce resultados, se cumple. Hace poco no les terminé de contar el domingo, se le iba a hablar, después me fui para otro lado, se me olvidó. Cuando mi esposa estaba enferma, hermano, estaba muy complicada, con muchas cosas en su vida. Y orando de madrugada al Señor, llevaba días orando por esto, y orando de madrugada el Señor me habla y me dice que vaya y ponga mis manos sobre ella y que Él la va a sanar. Yo anduve toda la mañana, le dije, Señor, si es tu palabra, yo necesito estar seguro, Señor. Que no sea un pensamiento mío, que no sea una imaginación mía. Porque hay gente que se imagina y Dios me dijo, y Dios me habló. No, hermano, yo soy responsable. Dios me dijo que va a hacer esto, otro. Haciendo a la gente, esa gente hay que corregirla. Hermano mío, hay que estar seguro para hablar y decir, cuando yo digo que Dios me dijo, usted también tiene que verlo. No solo yo tengo que verlo, porque si no la persona pierde la credibilidad. Y yo toda la mañana le pregunto al Señor, Señor, si tú me hablaste, necesito estar seguro, porque si tú me hablaste, así va a ser. Porque tu palabra, Señor, tiene poder. Tu palabra, Señor, tiene autoridad. Aleluya. Cuando tú hablas, Señor, algo pasa, algo sucede. Los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios, hermano. Ese es el poder de Dios. Entonces es extraordinario cuando Dios suelta una palabra sobre nuestras vidas, como la palabra que el Señor está soltando ahora, iglesia. Que muchos esperen que venga un ángel, muchos esperen confírmame. Yo no necesito que Dios me confirme su palabra. La estoy leyendo y estoy seguro. Su palabra, cuando Dios te habla, estamos seguros, estamos confiados. Ella me consuela porque puedo esperar ¿en qué? En Dios, que Él lo va a hacer. Aleluya. Fue como las 12 del día, hermanos míos, y fui y puse mis manos. Y me acerqué a mi esposa, me senté y puse mis manos sobre ella. Y inmediatamente fue sana. Ahí se levantó y aquí usted la ve, ustedes la vieron cómo andaba. Santo es el que vive para siempre. Oh, mi alma te alaba, Señor. Gloria y honra sean a mi Señor. Recuerdo, hermanos míos, cuando estaba en los vicios, cuando estaba en las drogas, yo estuve sirviendo al Señor y me aparté. No había conocido al Señor. Recuerdo que llegué un día, estaba muy mal. Y maravilloso que en todo hogar, hermano, sobre todo cristiano, haya esos pancitos de vida. Y aquí en la casa de mi mamá había un pancito de vida, así que yo le dije ese día, no sacar por sacar. Le dije, Señor, no quiero sacarlo por sacar. Yo quiero que tú me hables, Señor. Yo necesito que tú me hables. Estaba muy mal, hermano. Lo único que quería era morirme, no tenía fuerzas para nada. Y saco un pancito de vida. Porque los montes se moverán y los collados temblarán. Pero no se apartará de ti mi misericordia. Ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y caía al suelo llorando, tocado por el Espíritu Santo del Señor. No hay cosa más extraordinaria cuando Dios te habla. Amén. Dios, yo sé, te está hablando por su palabra, pero muchas veces Dios te habla a ti individualmente, personalmente. Oiga, hermano, vine el otro día, porque los ancianitos de la iglesia decían, pídale al hijito del Señor que le confirme 3 veces, para que esté seguro. Y un buen consejo. Así que vine el otro día y metí la mano así, sin mirar, porque los montes se moverán. Isaías 54:10. Vine un tercer día, lo mismo, porque los montes se moverán. Palabra viva. Eso es el rema de Dios, hermano. Cuando la palabra de Dios sale de aquí y llega a tu corazón, porque la palabra de Dios es palabra viva. Aleluya. Amén. Y aún vino un cuarto día y Dios me habló. Esa palabra me sostuvo. Cuando estaba muy mal, hermano, ahora entiendo lo que es el Espíritu Santo. Pero venía el Espíritu Santo y me acordaba de esa palabra. Y eso me mantenía, eso me sostenía. Por eso, si Dios te ha hablado y te ha dicho algo, en esa palabra espera. Amén. 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 No confíes en las personas. Las personas pueden ofrecer, prometer, oiga, visto mucho eso. Pero las personas son volubles y cambiantes. Así son los seres humanos. Así somos las personas. Hay otras personas que, oiga, usted ni espera que cambien, oiga, que los ve, pero ligerito destiñen igual. Así es la gente. Santo es el Señor. Como le he dicho a la gente, si confiara en las personas, ya no estaría aquí. Santo es el Señor. Por eso, hermano mío, después uno puede enseñar esto a la iglesia. Eso no significa desconfiar de los hermanos. Todo, menospreciar. No tiene nada que ver. Una enseñanza no tiene nada que ver con la otra.
El Señor dijo que debíamos tener amor no solo por los otros. Amén, iglesia. Entonces no hay que confundir las cosas, ¿ya? Eso no anda mirando con desconfianza. No. Es para entender que somos así, porque somos limitados. Amén. Podemos confiar en algún hermano en este tipo de cosas. En algunas cosas sí podemos confiar. Pero 100% solo confíe en la palabra bendita de Dios. Amén. Es la única que tiene poder. Amén, iglesia. Amén. Ya. Entonces, hermanos míos, fíjese que solo le voy a nombrar personas que, ejemplos en la Biblia de aflicción. Ana. Había una mujer llamada Ana. Y ella se afligía y lloraba mucho delante. ¿Sabe cuál era la aflicción de ella? Ella era estéril. No podía tener hijos. Pero ella iba y lloraba a Dios. Y le rogaba a Dios, si tú, Dios, me dieras un hijo, yo lo consagraría para ti. Dios lo oyó. Dios quitó su aflicción. Y ahí nace el gran profeta Samuel. Ella le cumplió a Dios, lo consagró para Dios. Y sale el gran profeta Samuel. Dios quitó su aflicción. Vemos a Job. Job, un hombre justo. No crea usted, hermano mío, que padecemos a veces no porque hemos pecado, porque hemos hecho malo. No. Simplemente Dios nos quiere someter a prueba. Simplemente Dios, hermano, muchas veces quiebra la vasija y la quiere hacer de nuevo. Santo es el Señor. Eso es cuando Dios trata con nosotros. No creamos nunca, hermano, que somos modelos terminados. Siempre que estemos en el camino del Señor vamos a vivir procesos. Y gloria a Dios por eso. Preocúpese cuando no viva procesos, porque quiere decir que se está durmiendo. O se está muriendo espiritualmente, o peor, está dormido, o está muerto espiritualmente, porque no siente, porque el que se muere no siente nada. El cristiano tiene que sentir, tiene que vivir tanto las aflicciones como la gloria bendita de Dios. El saber cuándo empieza la aflicción, cuándo termina y por qué termina la aflicción. Es porque Dios le ha puesto fin a mi aflicción, así como lo hizo con Ana. Job era un hombre justo. Job, hermano mío, era tan extraordinario lo que hacía este hombre, hermano, que él ofrecía sacrificio por sus hijos. Él decía, tal vez mis hijos hayan pecado. Y él ofrecía sacrificio según el número de sus hijos. Santo es el que vive. Entonces, hermano, de la palabra aprendemos cosas maravillosas. Siempre oro por mis hijos y le pido perdón a Dios por mis hijos. Eso es una oración, hermano mío, intercesora. Señor, perdona mis pecados. Perdona los pecados de mis hijos, Señor. Perdona los pecados de tu iglesia, Señor. Perdona nuestras rebeliones, perdona nuestras divisiones, perdona nuestras desobediencias, Señor. Santo es el que vive para siempre. Que cuesta encontrar eso, hermano, porque la mayoría son como los amigos que tenía Job, a enjuiciar, a juzgar, a hablar mal, solo eso. Pero cuando la palabra de Dios se hace realidad en nuestra vida, vamos cambiando, iglesia. Entonces, este hombre también vivió en aflicción. Este hombre perdió todo lo que tenía, era un hombre riquísimo. Este hombre perdió su esposa. Este hombre perdió sus 10 hijos, perdió toda su hacienda, perdió todos sus animales y pasó tiempo y tiempo así. Santo es el nombre del Señor. Este hombre sí que vivió una prueba terrible, una aflicción tremenda. ¿Y sabe por qué? Lo que más me duele de este libro, lo que me quedó impregnado, porque cuando usted lo lee, algo le va a quedar. Porque eso le toca, le llega a usted, pero después lo lee otra vez y otra cosa, porque el Señor nos abre el entendimiento para que entendamos lo que Él quiera que entendamos. Y una de las cosas que a mí me hizo llorar, hermanos, es que Dios confió en Job. Porque Satanás, el diablo, se lo pidió. Y él le dijo, tócale todo lo que tiene, mas no toque su alma. Dios confió en Job. ¿Puede confiar Dios en ti? Que lo que te dio que hicieras no le vas a fallar. Puedes equivocarte en cualquier cosa, hermano. Como siempre lo he dicho, le he fallado en muchas cosas al Señor, pero en lo que Él me mandó a hacer, no le he fallado a mi Señor. Usted me llamó a predicar su palabra como usted quiere y eso estoy haciendo y eso voy a hacer. Aunque reviente, voy a hacer lo que usted me ha mandado, Señor. ¿Puede confiar Dios en ti? En que lo que te entregó lo vas a hacer en contra de todo, pase lo que pase, vas a ser como este hombre, recto, justo como este hombre, que pase lo que pase. Hermano, ¿quién de aquí ha perdido un hijo? Nadie. ¿Quién ha pasado por ese dolor? Nadie. Nadie ha pasado de aquí ni siquiera, hermano, 1 milímetro de lo que vivió Job. Es terrible, hermano, saber que todos sus hijos murieron. No, eso, oiga, imagínense usted el amor que uno le tiene a sus hijos. Entonces, por eso que Dios nos mete a prueba. Él nos somete a prueba para ver nuestra fe. Porque la mayoría, hermano, de lo que he visto yo han quedado repitiendo. Dios les ha dado responsabilidades. Dios ha confiado un instrumento, no lo toca. Dios le ha confiado la palabra, no predica. Dios le ha confiado un ministerio, no lo hace. Dios le ha confiado una pequeña función, no la cumple. Santo es el que vive para siempre.
Entonces Dios prueba nuestra fe, iglesia. En eso prueba Dios nuestra fe. En que a pesar de lo que sea, es lo que tú me mandaste a hacer, es tu obra y yo permanezco. Para eso son las pruebas. Para eso son las aflicciones que vamos a vivir. Bendito y alabado sea su nombre. Ese es el camino del Señor. En el mundo tendréis aflicciones, porque eso es lo que nos muestra la Biblia. No es lo que están mostrando los falsos apóstoles de la prosperidad, pura prosperidad, pura prosperidad. Los que van a bailar, los que van a divertirse. No, ese no es el Evangelio, hermano. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que nos muestra la Escritura, tal como es, donde podemos ver la gloria de Dios, podemos ver su bendición, podemos ver su protección, podemos ver cómo Él nos libra de todas las aflicciones cuando nosotros confiamos y nos mantenemos fieles y nos mantenemos firmes. Pase lo que pase, se mueva quien se mueva, se caiga quien se caiga, se aparte, se vaya, que no me interesa, Señor. Usted no se ha ido, usted es el que me llamó y yo hago lo que usted me ha mandado. Aleluya. Dios se encarga de lo demás. Amén, iglesia. Amén. Gloria sea el que vive para siempre. Aprenda eso, iglesia. Y vamos a leer, hermano, lo final, que esta es una esperanza gloriosa. Y por eso le digo, la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, no hay cabida para las debilidades. Son momentáneas, son pasajeras. Eso es lo que dice 2 Corintios 4, 17 y 18. Pablo, el apóstol, dice, esta leve tribulación, que es lo mismo aflicción, momentánea, produce en nosotros un mayor y excelente peso de gloria. ¿Por qué? Porque el cristiano que quiere ver la gloria de Dios, el cristiano que quiere ser usado por Dios, porque todos oramos diciendo, Señor, úsame, Señor, dame esto. Dice que Dios lo hace. Pero cuando Dios nos empieza a pedir, entonces está el problema. Alabanzas a su nombre para siempre. Queremos ver el poder de Dios, queremos ver la gloria de Dios, pero para eso tenemos que pasar las tribulaciones. Para eso tenemos que enfrentar, hermano mío, las dificultades y lo que venga, enfermedades, problemas, lo que venga, tenemos que enfrentarlo. Cuando nosotros pasamos esas aflicciones, entonces usted habla y hay respaldo de Dios en usted. Entonces Dios le va a respaldar con su Espíritu Santo. Cuando superemos esas cosas, mirando siempre al Señor y siendo fieles al Señor. No siendo intermitentes, sino siempre ahí permaneciendo. Señor, la fe no se mueve. No importa lo que pase, pero la fe no se mueve. Entonces, Romanos 8:18, esta es la esperanza, hermano mío, que tenía Pablo. Yo recuerdo Pablo en 2 Corintios 11, del 22 al 33, Pablo cuenta ahí, hermano mío, las aflicciones que él tuvo, las pruebas que él tuvo. 5 veces dice, he sido azotada con vara. Estuvo en la cárcel. ¿Quién ha estado en la cárcel aquí por causa del Señor? ¿Quién ha sido golpeado aquí por la causa del Señor? A veces lo insultan, los hermanos ya no quieren ir más, no quieren hacer más lo que tienen que hacer, no pueden insultar. Entonces, hermanos míos, ahí cuando uno lee a estos hombres, hermano, eso fue una fe a toda prueba. Por eso es que hay que mirar el ejemplo de estos hombres. Para ellos les fue reservado entonces el reino de los cielos, porque el Señor dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y en el caminar, perseverar es proseguir, seguir adelante. Santo es el nombre del Señor. Lo que nos espera, hermanos míos, no es comparable. Eso es lo que dice el 18. No mirando lo terrenal, porque lo terrenal es pasajero, sino mirando lo celestial, lo eterno. Eso permanece. ¿Y a qué significa eso? Mirando lo que Él nos ofreció. El vencedor dijo que Él íbamos a heredar el reino de los cielos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Esto es lo que tiene que mirar el cristiano. En esto se tiene que mantener. No en la aflicción, no en el problema, no en la dificultad. Eso no me tiene que... La fe tiene que mirar por encima de la aflicción lo que voy a vivir un día. 70 años, dice el Salmo 90, versículos 10. 70 años son los años de nuestra edad. Y 80 en los más robustos. Con todos nuestros años pasan y volan. Eso es lo que dura nuestra vida en la tierra. Pero allá es eterno. Entonces, eso es lo que tiene que uno mirar. Y para poder ir allá, no cualquiera entra allá, hermano. A la iglesia entra cualquiera. Allá arriba no. Allá arriba solo entran los vencedores.
Los que vivieron aflicciones, problemas, dificultades, los que sufrieron por causa del Evangelio del Señor, los que mantuvieron la fe hasta el final, se mantuvieron haciendo lo que el Señor les mandó. Entonces el Señor les va a decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Porque hoy día todos están diciendo: todos vamos para el cielo. Mentira, hermano. Si fuera así, fantástico, sería maravilloso. ¿Qué hacemos aquí, hermano? Entonces dice: porque pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que el Señor me los bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, en el bendito nombre de Jesucristo. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Dios mío, porque tu palabra, Dios mío, nos enseña cómo ser verdaderos cristianos y cómo es la vida de un verdadero cristiano. Porque hay, Señor, en el camino, Dios, tú dijiste que tendríamos aflicción, pero que debíamos confiar en ti, Señor. Y cuando la confianza, Dios mío, ha sido probada, Dios mío, la fe en las pruebas, cuando ha sido probada, Dios mío, situaciones adversas, difíciles, podemos superar eso, nuestra fe va creciendo, Dios. Nos vamos fortaleciendo en la fe y podemos mirar por encima del problema, por encima de la dificultad, podemos mirarte a ti, Señor. Que al pasar el problema, estás tú, Señor. Que al pasar la enfermedad, estás tú, Señor. Que al pasar, Dios mío, la necesidad, estás tú, Señor. Y sea lo que sea, Dios mío, cualquier aflicción, Dios mío, cualquier problema, Dios mío, lo que sea, ayúdanos, Dios mío, a enfrentarlo, Dios mío, con un carácter de fe, Señor. Gloria y honra sea su nombre. Con un carácter de fe, Padre. Aleluya. Alabándote y glorificándote en todo tiempo, Señor. En la abundancia como en la escasez. En la salud como en la enfermedad. En todo tiempo, Dios, y en todo lugar. Ayúdanos, Dios mío, cada día a madurar, Señor. A crecer como cristianos. Ayúdanos a entender que la fe que hay en nosotros tiene que ser probada de muchas formas, Señor, y de muchas maneras, porque las pruebas son diversas, Dios. Son diversas las aflicciones. Pero que no miremos eso, sino que miremos lo que tú dijiste, Señor. Que muchas son las aflicciones que tendremos, pero de todas ellas nos librarás tú. Amén. Ayúdanos a caminar confiados en tus promesas, en tus palabras, que son fieles y son verdaderas. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Bien, vamos a alabar y adorar su santo nombre.